Hola mis queridos hermanos, aquí estamos grabando un nuevo video para la edificación mutua. Estoy orando mucho por este mensaje, espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que nos cuesta estar en casa, es algo que no estamos muy habituados. Aquellos que trabajamos estamos acostumbrados a tener una rutina, a salir de nuestros hogares, a trabajar así como el Señor nos manda y traer el sustento para nuestra familia, pero en estos tiempos que se está viviendo a través de esta pandemia, sabemos todos que estamos en este periodo que es de cuarentena, que debemos estar en casa. Y hablando de quedar en casa, hay una frase que se repite mucho a través de los distintos medios. Esta frase es: quédate en casa. Y realmente nos tenemos que quedar en casa, ser obedientes a lo establecidos por los gobiernos que han implementado esta norma, esta ley transitoria de que debemos quedarnos en casa. Y esto de quédate en casa, esta frase que lo he visto por distintos medios, realmente me ha hecho pensar en algunas cosas con respecto a aquellas cosas que podemos hacer en casa. Hay muchas cosas que podemos hacer en casa, sin lugar a duda usted, así como yo lo estaba haciendo. He visto un montón de cosas que en mi casa tal vez necesitaban un arreglo, necesitaban ser reparadas, y allí estuve el tiempo disponible para poder hacerlo. Y en la Biblia encontramos de algunas cosas que hablan de la casa, de la palabra casa. Vamos a leer en esta noche en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 15, y dice la palabra del Señor: si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Hermanos y hermanas que me están escuchando a través de este video, una de las cosas que no nos tenemos que perder el enfoque, perder la mirada, es que debemos anhelar que nuestra casa sirva al Señor. Y no hablo de las cuatro paredes que tal vez nos rodean, sino hablo de los que viven con nosotros, de aquellos que están con nosotros, de aquellos que son nuestros hijos, que están bajo nuestra tutela, bajo nuestro techo. Ellos deben servir al Señor todos los días, pero para que ellos sirvan al Señor es necesario que usted, así como yo, debemos ponerlo en mente de que debemos darle ejemplos. Debemos tener ejemplos plasmados para que ellos puedan ver en nosotros realmente un cristianismo auténtico, un cristianismo que no es ficticio, un cristianismo que no solamente se lo puede ilustrar, sino que se puede vivir. Hermanos, para que nuestra familia sirva al Señor es necesario que yo primeramente, con mi ejemplo, pueda y deba vivir un cristianismo auténtico, un cristianismo que va más allá de ir a la congregación, un cristianismo práctico. Hermanos, ¿qué podemos decir de Josué? Aquel que estuvo al lado de Moisés, aquel que cuando el Señor lo necesitaba, él estaba. Josué pudo poner en esto en su casa y pudo plasmarlo y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Ojalá que en este tiempo que el Señor nos ha permitido estar en nuestra casa, podamos adoctrinar a nuestros hijos, podamos leer en familia la Biblia, podamos realmente nutrirnos de la palabra de Dios familiarmente. Una de las cosas que tenemos que hacer como cristianos todos los días es el altar familiar. Es allí cuando nos reunimos con nuestros hijos y leemos la palabra de Dios y oramos al Padre, y el Padre que nos escucha nos responde. Muchas veces nuestros hijos no ven esto en nosotros. Muchas veces nuestros hijos ven algo distinto en nosotros, que realmente decimos una cosa, pero hacemos otra. Y poco valor puede tener esto, hermano. Si queremos que nuestros hijos sirvan al Señor, debemos nosotros servir al Señor en primer lugar y mostrarle el camino, cómo se puede servir al Señor. Ellos necesitan de ejemplos. Así como Josué necesitó el ejemplo de Moisés, nosotros tenemos que ser ejemplos de nuestros hijos para que ellos
sirvan al Señor. Y así poder decir con esta convicción, yo y mi casa serviremos al Señor. Ojalá que cada uno de nosotros podamos servir al Señor. En primer lugar, de esto de quedarte en casa, podríamos decir, yo y mi casa, en mi casa, serviremos al Señor. La segunda parte que vamos a leer se encuentra en el libro de los Hechos y también vamos a leer la palabra casa en este lugar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a ver la vida de los primeros cristianos, aquellos que recién se habían convertido, y vamos a ver algunas prácticas muy lindas que podemos tener cada uno de nosotros. Es más, debemos hacer estas cosas que hacían los primeros cristianos. En el capítulo 2, verso 43, dice la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermosa práctica, qué hermosa enseñanza de la palabra de Dios. Qué bueno que podemos ver que aquí vino gran temor sobre todas las personas y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Pero dice que perseveraban unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan, como dice, en las casas. Hermanos, ahora se nos está impidiendo congregarnos en el salón que nos congregamos normalmente, que nosotros muchas veces le decimos la iglesia, pero la iglesia no es el templo, nosotros somos la iglesia, somos miembros de la iglesia de Cristo y nosotros debemos partir el pan en nuestras casas. Ya en el video anterior había hablado del partimiento del pan, que nos habla de el cuerpo de Cristo, y también del fruto de la vid, que nos habla de la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. Pero hermanos, nosotros tenemos que hacer memoria del Señor partiendo el pan en nuestra casa en estos tiempos que estamos viviendo y tomar de la cena del Señor. Hermanos, nuestros hijos, ¿qué ven en nosotros cuando participamos de la cena del Señor? Hermanos, nuestros hijos necesitan, como ya dije, ejemplos. Yo debo hacer memoria del Señor para que ellos también se acuerden que tienen que hacer memoria del Señor. Y dice aquí la palabra de Dios que lo hacían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y miren lo que dice, y teniendo favor con todo el pueblo, y la parte importante, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, en este tiempo que estamos viviendo debemos utilizar las redes sociales al máximo para predicar de Cristo, para hablar de aquel que nos llamó y que aquel que nos salvó, de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, aquel que nos amó de tal manera que nadie nos podía amar. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, anunciemos a los cuatro vientos de que Cristo murió por nosotros, que Él entregó su vida por amor de cada uno de nosotros. Acá veíamos, en primer lugar vimos Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Acá vimos que partían el pan en las casas. Y ahora vamos a hablar a aquellos que todavía están cimentando su vida espiritual o que tal vez todavía no son del Señor y que tienen que edificar su casa espiritual. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 7.
el versículo 24. Dice los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dice que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiere que usted cimiente su casa sobre la roca, la cual es Cristo. Cristo pagó por el pecado que teníamos cada uno de nosotros. Usted y yo éramos pecadores por naturaleza y por práctica. Cada uno de nosotros nos alejamos de Dios pecando desmedidamente. Cada uno de nosotros hicimos como bien nos parecía, hicimos conforme a nuestros propios pensamientos, hicimos conforme a nuestra propia voluntad, pero nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la voluntad de Dios, y Él ahora nos dice que estamos en graves problemas, porque dice que la paga del pecado es muerte. Pero hay una gran solución para esto, porque dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Usted hoy puede arreglar las cuentas con Dios. Hoy usted puede venir y decir, hagamos cuentas con Dios, y Dios le va a perdonar si usted le pide perdón por sus pecados. Hoy en día que vemos que tenemos que hacer cuentas para pagar al almacenero, pagar las tarjetas y pagar esto y pagar aquello, y decimos, bueno, me alcanza la plata, hago cuenta y les pago. Pero ¿saben qué? Ni aún juntando nosotros todo el dinero de este mundo, ni aún juntando las riquezas que pudiésemos tener, pudiésemos pagar por nuestros pecados. Porque el pecado no se paga ni se compra con oro el poder de habernos arrepentido, porque el arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te está diciendo en esta noche a través de este video, a través de la palabra de Dios, que te tenés que arrepentir, que tenés que hacer cuenta con el Señor. Sabemos que ya dice el Señor que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, que este es el beneficio de Dios, la misericordia de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él hoy te dice, vení a mí, si estáis cargado y trabajado, que yo te haré descansar. Cada uno de nosotros un día nos encontramos lejos del Señor. Un día nos dimos cuenta que merecíamos vivir separados de Dios. Pero Él en su infinito amor, su misericordia, nos perdona a través del sacrificio de Cristo. Pero esto, para que Él nos perdone, es necesario que usted se arrepienta. Así como un día yo me arrepentí de mis pecados. Un día le dije al Señor, te acepto como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi único, suficiente y personal Salvador. El Señor hoy te dice, vení a mí. El Señor te dice, arrepentite. ¿Sabes qué? Dice que hay un gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Y sabes qué? Si hoy te arrepentís, Dios te da la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Querés ser un hijo de Dios? ¿Querés tener la bendición de parte de Dios? Acéptalo como Salvador. Reconoce tus pecados. Decile, soy un pecador. Contale todos tus pecados. Yo no sé cuáles son tus pecados, pero vos sí sabes cuáles son tus pecados. Yo sé cuáles son mis pecados. Y un día le tuve que decir, Señor, perdóname por esto, esto, esto y esto. Reconozco que soy un pecador, te recibo en mi corazón y te pido perdón por mis pecados. Y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Me acuerdo aquel día tan bienaventurado cuando acepté a Cristo como Salvador. Lo acepté ya hace muchos años, pero no me olvido de aquel día. ¿Por qué? Porque aquel día volví a nacer. Aquel día
nací de nuevo. Y la palabra de Dios me dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, ¿querés ser hermanos en la fe? ¿Querés ser realmente un hijo de Dios? Acepta a Cristo como Salvador. Y ustedes, hermanos, les invito a que puedan hacer así como Josué. Conducir a su casa, a lo de su casa, a los caminos del Señor. Sabemos que el mundo los quiere absorber. Sabemos que el mundo se los quiere apropiar. Pero nosotros no tenemos que darle tregua al enemigo. Debemos orar todos los días por nuestros hijos. Pedirle para que ellos también reconozcan al Señor Jesucristo como Salvador. Y si ya lo han hecho, inducirlo a que puedan servir al Señor. Enseñarle. No con palabras, o sí tal vez con algunas palabras que están en la palabra de Dios, pero sobre todo con hechos. Los hechos hablan más que muchas palabras. Hermanos, guiemos a nuestra casa a los caminos del Señor, a los servicios del Señor, en este tiempo en el cual estamos haciendo la cena del Señor en nuestra casa, según Hechos capítulo 2, como lo hacían los primeros cristianos. Si tenemos hijos creyentes, juntémonos en la mesa, hagamos memoria del Señor, partamos el pan, figura del cuerpo de Cristo, y tomemos del fruto de la vid, que nos habla del nuevo pacto en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo. Y si todavía nuestros hijos no son del Señor, bien dicha la palabra de Dios aquí en Mateo, las dos simientes. Uno edificó la casa sobre la roca y Dios le consideró un hombre prudente. ¿Por qué? Porque oyó las palabras de Dios y la hizo. Pero aquel que escucha la palabra de Dios y no la hace, Dios le compara con un hombre insensato, con un hombre falta de entendimiento, porque está edificando su casa sobre la arena. Y cuando vienen las tormentas, vienen las pruebas, vienen los ríos y golpean con ímpetu contra aquella casa, grande es la ruina. Pero si estamos edificados sobre la roca, van a venir vientos, van a venir tormentas, y la casa permanecerá firme, porque la roca es Cristo. Hermanos, estoy muy contento de haber compartido la palabra de Dios con ustedes. Estoy realmente gozoso porque el Señor ha puesto esto en mi corazón. Realmente me cuesta tal vez grabar videos porque no estoy acostumbrado, pero por la gracia de Dios lo estamos haciendo para poder llevar el Evangelio, para poder compartir la palabra de Dios, para poder nutrirnos juntamente, y también tengamos en cuenta la oración. Oremos los unos por los otros, llevemos el mensaje de salvación a través de las redes sociales y anunciemos que Cristo es nuestro Señor. Que el Señor les bendiga y que realmente pronto podamos volver a estar unidos en la congregación. Estamos unidos porque somos un cuerpo, pero no nos podemos juntar porque estamos en este periodo de cuarentena. Quiere el Señor que haya sido de bendición este video y que lo podamos realmente compartir en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen día o una buena noche si lo están viendo a la noche. Hasta pronto.